Estamos. Ahora sí. Alex, ahí si podés, hermano, por favor, desactiva tu micro, por las dudas, y oficialmente largamos. Excelente. Bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos. Bienvenidos a esta masterclass, ¿sí? La primera masterclass oficial de, como les decía recién, la comunidad Hombre Vitamina. En este caso vamos a inaugurar este espacio y esta serie de masterclass que van a ser semanales con una herramienta que a mí en lo personal me contribuyó, pero de manera suprema, 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 a poder trascender, liberar, desbloquear y entregar todas esas energías, todas esas sensaciones, todas esas emociones, esos sentimientos que me bloqueaban a la hora de hacer ciertas acciones, de tomar ciertas acciones y por ende de generar ciertos resultados, ¿sí? Que es, en definitiva, el dejar ir, ¿bien? Yo le puse el camino a la libertad absoluta, porque realmente así lo siento que es como una gran liberación lo que experimenta uno cuando realmente empieza a sentir y a vivenciar los beneficios justamente del dejar ir. Así que es un placer poder compartirles esto. Para quien nunca lo haya visto, esto va a ser algo que requiere de un tiempo poder llegar a comprenderlo, ¿sí? Es algo que yo en lo personal requiero que se lo estudie, que se lo vea constantemente hasta que se familiarice con eso. Para quien ya lo vio, bueno, es una oportunidad, como siempre digo yo, de poder reafirmar este conocimiento y que es el mapa de la conciencia. Si el mapa de la conciencia es básicamente un cálculo logarítmico que el doctor David Hawkins, a quien recomiendo profundamente que estudien si realmente quieren elevar sustancialmente su nivel de conciencia, fue él quien básicamente plasmó y nos recordó, ¿sí? Que la conciencia en la humanidad, en las personas, se puede medir, ¿sí? Básicamente podemos saber en qué nivel de conciencia estamos a cada momento de nuestra vida y no solamente eso, sino también básicamente qué campo energético, qué campo atractor, qué nivel de energía tiene cada una de las cosas de este planeta, de este plano material, ¿sí? Básicamente se puede calibrar un pensamiento, se puede calibrar, no sé, un libro, se puede calibrar una oración, una frase, o sea, básicamente todo en este plano material se puede calibrar según esta escala logarítmica con el mapa de la conciencia, ¿sí? Ahora, mucho de lo que vamos a ver hoy, prácticamente todo, tiene que ver con que es una herramienta que una persona, si la utiliza, puede ir aumentando gradualmente y escalando gradualmente en este mapa de la conciencia, ¿sí? Pero básicamente, como para hacer una iniciación en esto, desde la línea amarilla, que es 200, el nivel de coraje, para abajo, ¿sí? Todo eso es lo que destruye la vida. Podríamos decir que son los bajos niveles de conciencia que tienen que ver más con principios basados y emociones y sensaciones basadas en lo que es el miedo o en la fuerza. Y desde 200 para arriba, hablamos de niveles de conciencia, de vuelta, de emociones, de percepciones y de actitudes que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el poder, ¿sí? Y el dejar ir justamente nos permite ir avanzando y escalando en este nivel. Todo en este universo, como ya lo habrán escuchado seguramente en algún momento, es energía, ¿sí? Y nuestra conciencia interactúa con dichos campos energéticos que conforman todo lo que es, toda la realidad. Y las emociones, ¿sí? Que no las elegimos nosotros, sino que simplemente las tenemos de fábrica y nos pasan,
Al serlo también, al ser justamente energía, ¿sí? De ahí la palabra y emotion, ¿sí? Para mí la E es de energía, son energía en movimiento, funcionan como campos atractores en nuestra conciencia, ¿sí? La cual funciona como un contenedor, ¿sí? Hagan de cuenta que nuestra conciencia es como un vaso, ¿sí? Un vaso al cual le podemos poner agua. ¿Qué pasa? Si en nuestra conciencia, si en este contenedor nosotros acumulamos energía negativa, podríamos decir, en forma de pensamientos, de emociones, de creencias, este llega a rebalsar, ¿sí? Si agarramos el vaso y le empezamos a meter agua, hasta que ya no da más, rebalsa, provocando así todo tipo de somatizaciones internas y externas. ¿A qué me refiero con somatizaciones internas y externas? Internas, bueno, ya sabemos que todo lo que no sale, como por ejemplo una olla a presión, explota. ¿Sí? Si la olla a presión la tapamos y no le dejamos ningún espacio libre para que el vapor salga, explota, ¿sí? Como todo. Y estas somatizaciones pueden ser no solamente enfermedades, no sé, resfriados, gripes, acné, contracturas, dolores de cabeza, migraña, no sé, por ejemplo, herpes. Hubo una época en la que a mí me salía muchísimo herpes acá en el labio, no sé, gases, gastroenteritis. Bueno, básicamente la somatización física que se puedan imaginar, sino que también creamos resultados adversos o contrarios a lo que queremos en el área de dinero, ¿sí? En las relaciones, en nuestros niveles de energía, ¿sí? En la parte profesional, nuestro trabajo, nuestro negocio. Básicamente, nosotros por tener nuestra conciencia plagada, llena de justamente sensaciones, pensamientos y emociones negativos, creamos todo tipo de situaciones adversas en lo externo. ¿Eh? Todas las creencias, todas nuestras experiencias y todas nuestras memorias están contenidas en un campo y sostenidas por un campo energético invisible y subyacente, ¿sí? Hagan de cuenta que este campo energético de nuestros pensamientos, nuestras creencias, experiencias y memorias es como el motor de un auto, ¿sí? Alimenta constantemente al auto mientras está andando. Si liberamos la energía de este campo, ¿sí? De ese motor que está detrás, experimentamos por experiencia propia cambios muy rápidos, o sea, literal cambios instantáneos, primero en nuestra percepción, en nuestro nivel de conciencia, y por ende después también, por supuesto, en nuestra experiencia interna y externa. Básicamente, amigos, si la conciencia queda liberada de esa energía, los resultados fluyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda nuestra vida es resultado de nuestro nivel de conciencia. Y acá la típica frase cliché del desarrollo personal, lo de adentro, crea lo de fuera. Como es dentro es fuera, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Las raíces crean los frutos, ¿sí? ¿Cuántas veces leyeron esta fórmula? Que las creencias dirigen a los pensamientos, que los pensamientos dirigen a las emociones, que las emociones nos mueven hacia la acción y que la acción nos dirige hacia los resultados, ¿sí? Estoy seguro que un montón de veces, yo en lo personal la leí en prácticamente todos los libros de desarrollo personal que leí, también en varios podcasts, en varios videos. Sin embargo, no fue sino hasta que pude conectar con las enseñanzas del Dr. Hawkins que pude realmente comprender que justamente las creencias y los pensamientos están alimentados y fabricados por justamente la energía bloqueada de nuestras emociones, ¿sí? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes ponen una bolsa de basura por debajo de la cama? ¿Sí? ¿Verdad que va a empezar a tirar olor? Y, o sea, alguien entra a la habitación, que no son ustedes, que no sabe que está esa bolsa de basura ahí, pero siente el olor. Y dice, pero, che, ¿qué es este olor? ¿Es olor a basura? ¿Es un olor desagradable, un aroma desagradable? Bueno, eso es exactamente lo que pasa con el campo energético de nuestras emociones, ¿sí? No lo vemos, pero está ahí. ¿Cómo sabemos que está ahí? Por justamente ese aroma. Ese aroma es básicamente lo que pensamos, las emociones que tenemos, ¿sí? Lo que sentimos, lo que experimentamos y los resultados que generamos. Entonces,
Al dejar ir una sensación, liberamos miles de pensamientos y creencias asociados a dicho campo energético. Bien, nos sirve luchar contra los pensamientos, nos sirve luchar contra las creencias. Claro que está buenísimo, y yo lo he hecho un montón de veces, poder reprogramar la mente, ¿sí? Sin embargo, por experiencia es mucho más poderoso liberarse de la emoción bloqueada, reprimida, suprimida, para que esa liberación, para que ese desbloqueo de esa emoción nos permita pensar con más claridad, ¿sí? O al menos haga que dejemos de experimentar esos pensamientos, ¿sí? En definitiva, cuando liberamos una emoción, todos los pensamientos asociados a esa emoción y todas las creencias desaparecen, ¿sí? Ahora, vamos por un ejemplo. Por ejemplo, yo antes tenía la emoción o la sensación de la insuficiencia, ¿sí? Me sentía incómodo simplemente cuando estaba en un grupo de personas, en un grupo con amigos, en un grupo con posibles oportunidades de conocer a una mujer, por ejemplo. ¿Sí? Me sentía chiquito, me sentía miserable, me sentía una basura. Y el dejar ir me sirvió a mí para justamente poder identificar esa sensación, identificar esa frustración, identificar esa insuficiencia, poder aplicar el dejar ir, que en breve les voy a contar cómo se hace, y liberarme automáticamente de todos esos pensamientos, los cuales eran, bueno, ¿qué hago acá? Soy menos que ellos, no sirvo para esto, ya soy así, estoy destinado al fracaso, estoy condenado a la miseria, ¿bien? Un montón de pensamientos, un montón de historias que yo me contaba por justamente sentir esa emoción, pero cuando me liberé, todos esos pensamientos desaparecieron. ¿Cuáles son las estrategias de la mente para evitar sentir y liberar las emociones? Primero, represión, que lo hacemos más de manera inconsciente, si esto por lo general pasa cuando somos chicos o cuando experimentamos algún suceso que es de altísimo impacto emocional, muy doloroso, bueno, el subconsciente lo que tiende a hacer es reprimirlo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la supresión, que lo hacemos más de manera consciente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una piba me dijo que no, ¿sí? Yo tuve la tendencia a experimentar, no sé, frustración o impotencia o bronca o tristeza, y en vez de sentirla, me evado, ¿sí? Hago otras cosas, ¿sí? Hago como que no pasa nada, ¿bien? Y la guardo y la reprimo. Tercer mecanismo de la mente, expresión, ¿sí? Básicamente, no sé, sentís enojo, sentís ira, sentís bronca, vas y le pegás una piña a alguien, una piña a la pared, pateas algo, pateas un tacho de basura, que me pasó a mí muchas veces, le pegás piñas, por ejemplo, a la cama o algo. Básicamente, reaccionas, ¿sí? Gritás, por ejemplo. Y por experiencia, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo en realidad es reforzar justamente esa sensación. Lejos de liberarnos, estamos reforzando eso en nosotros. Y el cuarto mecanismo es el escape. Básicamente, buscamos evadirnos a través de todos los medios habidos y por haber. Buscamos escaparnos a través de, no sé, evitar una conversación incómoda, evitamos, nos escapamos o nos evadimos mediante, no sé, los videojuegos, el alcohol, el cigarrillo, diferentes vicios, no sé, el casino, las mujeres, el sexo, ¿sí? Buscamos constantemente evadirnos de eso que sentimos. ¿Por qué? Porque el ego se regocija con los bajos niveles de vibración. No quiere ser observado. El ego, muchacho, cuando yo pude comprender esto, realmente experimenté un montón de transformaciones en mi vida. El ego no quiere ser observado. ¿Por qué? Porque eso implicaría ser descubierto y no quiere morir. Y como no quiere morir, utiliza todos estos mecanismos para perpetuar su existencia y perpetuar, por supuesto, el sufrimiento, ¿no? Entonces, dejar ir es la llave que abre la puerta de la liberación y nos permite comprender y recordar que en el fondo del mar todo es quietud. Esta analogía, este ejemplo a mí me encanta, ¿sí? Tenemos el mar, hay una tormenta, ¿sí? Imagínense eso en sus mentes. Hay una tormenta brutal, bestial, descomunal en la superficie, ¿sí? Y en la superficie todas las olas están en un quilombo, todo es caos, todo es rayos, ráfagas ráfagas de viento pero súper fuertes, ¿sí? No sé, vientos de 500, 600 kilómetros por hora, una locura.
En el medio, bueno, hay un poquito de movimiento, pero ¿qué pasa en el fondo? Está todo quieto, ¿sí? El fondo del mar no se entera de lo que pasa arriba, porque está todo quieto, todo es quietud, todo es calma, ¿sí? Eso nos pasa a nosotros. Experimentamos pensamientos, experimentamos emociones, experimentamos sensaciones, pero en el fondo está el ser, lo real, lo verdadero. Está quieto, ¿sí? Además, mediante esta práctica, mediante el dejar ir, elevamos también considerablemente, como les decía recién, nuestro nivel de conciencia. Escalamos a través del mapa de la conciencia, en los niveles de conciencia. Hawkins, justamente en su libro Dejar ir, menciona que un ser humano promedio en toda su vida llega a subir solamente 5 puntos, poquito más o poquito menos, en su nivel de conciencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está comprobado ya que una persona utilizando la herramienta, la práctica del dejar ir, puede llegar a elevar su nivel de conciencia en 50 puntos, en 70, en 100 o hasta en 200 puntos o los puntos que quiera. ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos entregando incondicionalmente a la vida, a Dios, al universo, a la divinidad, como ustedes le quieran llamar. ¿En qué consiste entonces dejar ir? Ser consciente de una sensación, observarla, transitarla, habitarla y entregarla al universo, a la conciencia, a Dios, a la divinidad. Y esto es importante, sin querer que ese sentimiento, que esa sensación, que esa emoción, que esa energía sea diferente, ni hacer nada al respecto, ni hacer nada en relación a él, a ese sentimiento. Simplemente se trata de vivirla al máximo, ¿sí? De vivirla con todo el ser y permitir que siga su curso, dejar correr su energía subyacente y hacer como que es un río, ¿sí? El río, cuando no hay nada que lo está bloqueando, el agua del río, cuando no hay nada que lo está bloqueando, simplemente fluye. Bien, eso es lo normal, la fluidez. Cuando hay algo que está estancado y que traba ahí la fluidez del agua, eso justamente es lo anormal, ¿sí? Esa es la excepción. Lo normal es que dejemos correr el agua, solamente que, de vuelta, el ego, como quiere perpetuar el sufrimiento, se inventa un montón de historias para que nosotros reprimamos o suprimamos esa energía, esas emociones, y después experimentamos todas esas consecuencias en las diferentes áreas. Entonces, paso a paso, ¿sí? Para poder aplicar esta práctica. Primero, identificar una emoción, una sensación o un pensamiento como una respuesta a lo que estamos sintiendo. Puede ser un dolor, ¿sí? A lo que experimentamos, que puede ser un conflicto, a lo que vivenciamos, que puede ser un suceso, ¿sí? Identificar lo que sentimos en el momento en que lo estamos sintiendo. Y en ese momento entrego los pensamientos, los dejo seguir su camino, ¿sí? De vuelta, la analogía del río. Nada de racionalizaciones, ni juicios, ni etiquetas. Simplemente conecto. Conecto al 100% con lo que siento en ese momento. Presencia absoluta, total. Entregarme incondicionalmente a lo que siento, ¿sí? Libre de resistencia, sin querer cambiarlas, como le dije recién, sin juicios ni posicionamientos que no aportan nada, que lo único que hacen es reforzar y bloquear más aún ese sentimiento o esa sensación, esa energía, ¿sí? Es simplemente observar, amigos, simplemente observar y dejar que transcurra con total naturalidad, sin querer escaparnos, sin querer liberarnos, ¿sí? Hay otra trampa del ego que es que después quiere utilizar el dejar ir justamente para liberarse de algo, ¿no? Y eso es un error. Ya vamos a ver algo más de eso al respecto enseguida. Y por último, rendición absoluta y total a lo que experimento en ese momento. Sí, se trata de sencillamente vivir y experimentar, contemplar, permitir, transitar. Hay un mantra de poder que está ya comprobado porque se lo calibró, que, que yo utilizo ¿sí? Mediante el dejar ir, que es vida, dame más de esta energía. ¿Sí? Por ejemplo, Alexis que mencionaba el tema del
miedo, ¿sí? Frente a lo que es lo que él percibe como un bloqueo a la hora de comunicarse con fluidez, de comunicar sus ideas, ¿sí? Alexis se permite sentir ese miedo, vamos a ver enseguida cómo lo hacemos, pero se permite sentir, atravesar, experimentar, vivenciar, contemplar, permitir ese miedo y pide más de esa energía. Vida, dame más de esta energía, dame más, dame más, dame más. Como si ese miedo fuera a estar con él durante toda la vida, ¿sí? Muchas veces queremos liberarnos de algo, de una emoción, o queremos simplemente dejar de sentir algo, pero como decía Carl Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. Cuando luchamos, cuando estamos peleando con algo, cuando estamos desde la fuerza frente a alguna situación, alguna emoción, algún conflicto, algo, lo único que hacemos es reforzarlo, seguir reafirmándolo. ¿Por qué? Porque el hecho de estar peleando, luchando contra eso, significa que eso está presente en nuestra vida. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dijeran, no sé, si el universo nos diera un mensaje cósmico y nos dijera, ok, Emma, ok, Alexis, ok, Lucas, ok, Luis, te cuento que, mira, este es tu libro de vida y acá está escrito que vos hasta el último día de tu vida vas a estar con ese dolor, vas a estar con esta situación, vas a estar con este conflicto o este suceso que te atormente, que te hace sufrir. Toma, mira, hasta el último día de tu vida. Por más que vos intentes liberarte de esto, nunca lo vas a lograr. ¿Ok? En ese momento tenemos dos opciones. O seguimos luchando contra eso y seguimos sufriendo por esa lucha, o nos entregamos, nos rendimos. Y al rendirnos, hermanos, recuperamos nuestra libertad por experiencia. Porque ya no estamos sometidos, ya no estamos sujetos a eso. ¿Sí? Y ahí comprendemos que nada real existe, que nada externo es real, que nada externo existe ni tiene la capacidad de hacernos sentir tal o cual cosa, sino que somos nosotros mismos los que ya tenemos ciertas energías, ciertas emociones dentro y que lo externo solamente lo activa, ¿sí? Y comprendemos sobre todo que en todo momento tenemos la libertad última de elegir cómo reaccionar, ¿sí? Y cómo posicionarnos y cómo pararnos frente a una situación. Y en definitiva, elegir qué sentir, ¿sí? Somos dueños y señores de nuestro mundo interno. Entonces, vida, dame más de esta energía, implica que nos entregamos incondicionalmente y nos liberamos frente a eso que sentimos. ¿Bien? Vamos entonces a repasar por última vez el mapa de la conciencia, ¿sí? Mediante el dejar ir, vamos escalando en este mapa y pasamos, por ejemplo, frente a la situación de hablar en público, que siento, por ejemplo, miedo, capaz que esa sensación me lleva a la ira, capaz que me lleva al enojo, capaz que me lleva a la bronca, a la frustración, a la impotencia, porque puta, yo quisiera comunicar como lo hace Emma, quisiera hablar como lo hace tal persona, quisiera desenvolverme de tal manera, quisiera, no sé, tener este lenguaje corporal. Percibo que en este momento no estoy pudiendo y eso me lleva, por ejemplo, a sentir frustración. Ok, siento esa frustración, me permito evitarla, me permito evitarla, me permito evitarla, la siento, vida, dame más de esta energía, hasta que una vez que entregué ese campo energético, una vez que entregué esa emoción, esa sensación, ese sentimiento a la vida, me libero y paso, por ejemplo, al nivel de el coraje, nivel de 200, ¿sí? Tomo el toro por las astas, me hago cargo, me hago responsable y digo, ok, ya está, ya no tengo más esta emoción, no tengo más esta energía, ¿qué tengo que hacer para poder ser un mejor orador, para poder comunicar mejor? ¿Qué habilidades preciso aprender? ¿Qué acciones tengo que tomar? Ok, y voy, y voy, y voy, y voy. Capaz que me siento un poco incómodo porque es una habilidad nueva, pero ya no tengo esas frustraciones, impotencia, esa bronca, esa ira, ¿sí? ¿Por qué? Estoy aprendiendo, me percibo que estoy haciendo cosas justamente para avanzar, ¿sí? Entonces, el dejar ir me sirvió para pasar de, por ejemplo, el sufrimiento, el miedo o el deseo o la ira a el coraje, nivel de 200, y después seguir avanzando, ¿sí? Pasamos a la voluntad, pasamos a la aceptación, pasamos al amor, ¿bien? Entonces, los invito, hermanos, a que puedan constantemente estudiar esta tabla y desde qué
nivel están posicionados frente a cierta situación, ¿sí? Ese es el regalo que le quiero hacer. Entonces, ya como para ir terminando, y antes de practicar el dejar ir, las defensas del ego ante el dejar ir, ante esta práctica. Primero, no lo sé hacer, ¿sí? No lo sé hacer, soy incapaz en este momento. Segundo, no lo estoy haciendo bien. Pensar que algo más falta, que algo más tengo que hacer, que quizás, no sé, eh, tengo que meter ahí alguna macumba, que tengo que hacer algo más, ¿sí? Pienso que no lo estoy haciendo bien en definitiva. Tercero, ya dejé ir suficiente. Mentira, mentira. Siempre hay algo que entregar. Siempre hay algo que dejar ir. Por ejemplo, en este mismo instante, yo ahora estoy sintiendo como una pequeña leve contractura acá, en la parte de atrás, en los trapecios. Entonces, ahora, ¿qué me toca? Dejar ir. Antes dejé ir, por ejemplo, el miedo, antes dejé ir la insuficiencia, antes dejé ir la frustración, ¿sí? Y posiblemente mañana, la semana que viene, el mes que viene, voy a seguir teniendo cosas que dejar ir, que entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el ego nos lleva muchas veces a percepciones conflictivas, a sensaciones conflictivas, y esa es la oportunidad perfecta para dejar ir. Cuatro, dejé ir y empeoró. Ah, no, porque dejé ir, no sé, atraje esta situación. O porque dejé ir, no sé, me echaron del laburo. Porque dejé ir, quebró mi negocio, tuve que cerrar mi negocio. Porque dejé ir, no sé, mi pareja me dejó. Porque dejé ir, no sé, me salió un grano. ¿Qué sé yo? El ego se inventa la mil y una historias para creer que lo que estamos haciendo, el dejar ir, es la causa del sufrimiento. Y en realidad no. El dejar ir es justamente la liberación. ¿Por qué? Porque nos estamos liberando. Estamos elevando nuestro nivel de conciencia, estamos elevando nuestra vibración. Y cuando, por ley de vibración, dos cosas ya no vibran igual, se separan. ¿Sí? Cinco, dejar ir no es para mí. No, debe haber otra cosa que yo pueda hacer. Dejar ir no es para mí, mejor voy a terapia, mejor voy al psicólogo. Que, por supuesto, esto no está ni mal ni bien, simplemente es cada quien con las herramientas que realmente crea que le sirve, ¿sí? A lo que voy es que el ego dice, ah, no, dejar ir no es para mí, mejor, no sé, me leo otro libro, o me voy con este mentor, me compro este curso, esta formación, esta mentoría, porque dejar ir no me sirve para trascender esta sensación, este sentimiento y este conflicto que estoy experimentando a nivel interno frente a esta situación, ¿sí? O frente a esta situación, sí, este suceso, este evento. Y por último, pensar que debe haber alguna trampa y que seguramente hace falta hacer algo más, que no puede ser que sea tan fácil, que no puede ser que sea tan sencillo. Buscamos, como dice la famosa frase, ¿no? Le buscamos la quinta pata al gato porque el ego siempre quiere algo más, siempre quiere algo más, siempre piensa que hay algo más que tenemos que hacer para liberarnos del sufrimiento. Así que, hermanos, atentos a cualquiera de ellas. Bien, practicando el dejar ir. A ver, voy a despegar acá la pantalla. Lucky, Alex, Luis, bien, hermanos, ahí presentes, presentes, firmes, somos lo que somos, estamos lo que estamos. Esto va a ser corto, va a ser práctico, va a ser, si se dan el permiso, y los invito a que se den el permiso, poderoso y muy liberador, ¿sí? Acá, por ejemplo, Luis ya conoció esta práctica hace un tiempo atrás también, a raíz de una mentoría que tuvimos. Así que, hermano, hermosa oportunidad para volver a practicarlo, ¿sí? Vamos con eso. Nos sentamos cómodos, ¿sí? De ser posible con la espalda apoyada, ahí donde estamos. Si quieren, ahí Alex, excelente. Movemos un poco los hombros, liberamos un poco el cuerpo, ¿sí? Bien ahí Lucky, con el cuello, maravilloso. Hacemos unas cuantas respiraciones profundas a su ritmo, unas tres o las que quieran, y nos vamos conectando de a poco con este instante, con este presente, con este momento. Siento el cuerpo, siento si hay alguna molestia, simplemente la permito estar. Tomo conciencia de las manos,
de los pies, de, de la panza, de la espalda, de todas las piernas, del cuello. Simplemente tomo conciencia de lo que estoy experimentando a nivel físico ahora mismo. Si viene algún pensamiento, simplemente le permito que esté ahí, no intento luchar, no intento hacer que se vaya, no intento negarlo, simplemente le permito estar y elijo dejar que siga su curso. Ok, ahora desde esta conexión traigo aquí a este momento presente esa sensación, ese sentimiento, esa emoción que considero que está bloqueando la fluidez en la o las áreas en las que quiero que la cosa empiece a fluir, en las que quiero que las cosas se empiecen a dar. Sea cual sea, sea miedo, sea frustración, tristeza, bronca, ira, ansiedad, apatía, la sensación que sea, la siento, la emoción que sea, la siento, percibo esa energía, tomo conciencia de esa energía y a continuación identifico en qué parte de mi cuerpo se manifiesta esa sensación, en qué parte del cuerpo se manifiesta esa energía. El cuerpo habla, por lo tanto, nos habla porque nos está comunicando que la energía que tenemos bloqueada se está manifestando ahí. Entonces, identifico, observo a dónde está esa sensación y de vuelta la siento al máximo. Siento al máximo. Me entrego por completo, incondicionalmente, al igual que con los pensamientos, no procuro luchar contra esa emoción, no procuro escaparme, no intento hacer que se vaya, no le pongo juicios, no le pongo etiquetas ni posicionamientos. Los pensamientos pueden ser infinitos. Ahora nos centramos en la emoción. Le permito que esté. Si es necesario que se expanda, permitimos que se expanda. Le pedimos más a la vida, a la energía, a la conciencia, a Dios. Esa es una elección de cada uno, pero pido más de esa energía. Me rindo por completo, me entrego. Cada uno a su tiempo, cuando consideren que ya sintieron por completo esa sensación, ese sentimiento, esa energía, cuando crean que ya no pueden sentir más de lo que sintieron, cuando crean que la energía de eso que sienten ya se agotó y que ya no hay más que la vida les pueda dar en materia de esa emoción, abren los ojos de a poco, sin apuro, tranquilos, cuando lo sientan.
Ok, maravilloso. Bueno, primero honrarlos por su entrega, por permitirse atravesar esta experiencia, por permitirse transitarlo. Y algo que quisiera aportar ahí ya como para terminar con esta masterclass y que abramos un espacio de feedback, de preguntas, de evoluciones que me encantaría que así sea. Alexis, por ejemplo, hermano, en tu caso, en el caso del miedo, ¿sí? O de lo que sea que estés experimentando, que después podemos indagar un poco más cuál es la sensación real, la emoción real, el sentimiento real, la causa real, ¿no? La raíz posta a posta, eh, es, por ejemplo, pensar en qué es lo peor que podría pasar, sí, imaginarnos el peor escenario posible, imaginarnos el peor panorama, ¿sí? Realmente, literal, lo peor que puede pasar, sí, sí, no sé, si por ejemplo abro la cámara y me grabo, sí, subo un video a redes sociales, sí, me animo a hablarle a esa piba, sí, me animo a hacer esa llamada, sí, voy a este lugar, ¿sí? Sí, me animo a decir esto. Si es miedo, ok, siento ese miedo, si lo siento, lo siento, lo siento por completo, lo siento por completo, lo siento por completo, me entrego, me rindo, y lo mágico de esto, lo mágico del dejar ir, es que literalmente cuando ya nos dimos el permiso de sentir al máximo una emoción, esa energía se agota. Es como si estuviésemos, por ejemplo, sacando capas de una cebolla, ¿sí? Vamos sacando capas de una cebolla. Y llega un momento en el que no queda cebolla o que está toda fragmentada por ahí. Básicamente, liberamos la energía, se la damos a la vida, se la damos al universo, a la energía, a la conciencia, y ya está. ¿Sí? Y también los pensamientos asociados a eso se liberan. ¿Bien? Entonces, tenemos como esas formas. Identificar lo que ya estamos sintiendo, sentirlo al máximo para liberarlo, o identificar también lo que podríamos sentir en el caso de un futuro determinado, ¿sí? Y esa emoción que se genere mediante nosotros, porque nosotros nos imaginamos eso, la entregamos, ¿sí? Bueno, le doy un finish a la grabación y vamos con esas preguntas y respuestas.